Vamos a saludar a esta hora a Simón Parisca. Él es miembro de la comunidad venezolana de Medellín, de Colombia. Un emprendedor social se pone ahí. Seguido vamos a contar qué quiere decir emprendedor social, porque yo siempre la palabra emprendedor la he visto es en lo económico. Es un emprendedor. Mire qué tan berraco este Simón, cómo fue que montó esa empresa, ¿cierto? Vamos a ver qué es un emprendedor social. Simón, bienvenido a Sinergia Informativa. Gracias. El poder de la información, un clic. La democracia y la información, formación para la democracia. Buenos días, Roger. Muchas gracias por esta invitación. Realmente es un placer estar contigo nuevamente y bueno, hablarte de todos los temas que pueden ser de interés tuyo y de tu audiencia en relación a mis actividades y los temas con los cuales yo me vinculo. Comenzando, si quieres, por lo del emprendimiento social. Eso, sí, señor. Bueno, esa es una línea de trabajo que viene creciendo muchísimo en el ámbito universal. De hecho, yo te puedo decir que hay muchas organizaciones a nivel global que promueven este tipo de actividades. Una de ellas es una norteamericana basada en Washington, pero que tiene una red mundial de más de 4.000 fellows, como lo llaman ellos, que son emprendedores sociales innovadores. Yo te puedo decir que fui el primer fellow venezolano en acceder a esta red, Ashoka se llama, por un proyecto que desarrollé en Venezuela antes de salir, por supuesto. De hecho, me vinculé con esa organización en el año 1996, o sea que tengo como 30 y tantos años de actividad social sostenida. Y por emprendimiento social se puede entender perfectamente hacer un paralelo entre la función comercial y de negocio, de creación de una propuesta nueva, novedosa, innovadora, generadora de beneficios económicos. Y por el otro lado, tú puedes desarrollar igualmente una iniciativa novedosa, sólida, generadora de beneficios sociales y que no tienen necesariamente finalidad de lucro. Y digo necesariamente porque uno de los temas que más se insiste en este tema del emprendimiento social es que las iniciativas, las organizaciones que promueven estos proyectos sociales deberían propiciar generación de excedentes, pero que se reinviertan en el mantenimiento y crecimiento y desarrollo de la propia organización. O sea, no generan lucro para los actores fundamentales, pero sí generan excedentes que contribuyen al autosostenimiento de la organización y del proyecto en sí. En Venezuela mi proyecto se llamaba Eureka y estaba dirigido a la promoción del espíritu innovador y creativo en la juventud venezolana, y trabajé muchísimo con instituciones universitarias estimulando ese tipo de conducta, ese cambio, esas actitudes creadoras y generadoras de soluciones novedosas a los problemas de todo tipo. Perfecto, muy bien. Simón, vamos a hablar sobre lo que ocurrió hace un año exactamente. El 27 bueno, va a ser este domingo, ¿no? El 27 de julio del año 2024, cuando hubo elecciones en Venezuela y existían todas las expectativas. Había una tremenda esperanza en que ustedes iban a poder lograr, mediante la participación en elecciones democráticas, la restauración de la democracia en su país. Pero resulta que la dictadura es tan fuerte, tan grande, que no obstante, según ustedes lo aseguran, haber ganado en las urnas, la dictadura dijo: no señores, ustedes no ganaron, gané, fui yo. Entonces ese sueño, así como creció,
se desvaneció. Y además de desvanecerse, se lo voy a confesar, Simón, personas que no tenemos que ver directamente con lo acontecido en Venezuela hace un año, de verdad que le duele a uno muchísimo porque sabemos que la democracia, aunque no es perfecta, la nuestra en Colombia no es perfecta. Aquí hay muchos visos incluso de actitudes dictatoriales, autoritarias, totalitarias. No obstante, estar en una democracia no es perfecta, pero lo es. Tenemos instituciones que se respetan. En fin, entonces, ustedes, Vanessa, no celebrar, sino conmemorar. ¿O cuál es la palabra que van a utilizar, que utilizan para hacer la celebración o la conmemoración? Que son dos palabras, dependiendo de lo que quieran, diferentes, este domingo 27 de julio. Así es, con algunas precisiones, Roger. En primer lugar, que realmente es el 28 de julio que se celebraron las elecciones. Lo vamos a recordar ese episodio el 27 porque obviamente nos interesa una participación masiva y activa de la comunidad venezolana en el evento, y te insisto en la palabra recordar, porque también hay un sentimiento, o sea, hay sentimientos encontrados. Vamos a recordar la victoria aplastante de Edmundo González Urrutia con más del 70% de los votos. Pero tenemos también que reconocer algo que está implícito en lo que tú señalas en tu comentario, que es que seguimos esperando, y voy a usar una palabra que en nuestra última conversación tú me insististe mucho, seguimos esperando la materialización de esa victoria, o como lo insiste nuestra líder María Corina Machado, en cobrar esa victoria electoral. Y estamos en eso. Y es un proceso duro porque no podemos olvidarnos que el régimen venezolano se apoya en una red delincuencial, una red criminal, y eso hace que sea mucho más difícil, mucho más duro el proceso de lograr que se asuma, que se acepte esos resultados. En Venezuela, y tú lo recordarás, gracias a una gestión absolutamente genial, espectacular de nuestra líder María Corina y de algunos apoyos de otros actores importantes, se logró no solamente declarar la victoria, demostrar, como nunca se había hecho en Venezuela, y creo que en ningún otro país, demostrar la farsa y el fraude electoral anunciado por el presidente del CNE con una declaración de cuentas, de resultados escrita a mano sobre una servilleta, porque nunca se hizo una impresión de resultados reales sobre la base de los sistemas automatizados, sino que se asomaron unas cifras que fueron generadas en el momento porque se sabían perdedores, pero repito, con el liderazgo de María Corina y el apoyo técnico y de gestión de un grupo importante de personas, se fue capaz de recoger el 80% de las actas electorales, de las actas reales en Venezuela, en el proceso electoral. Al culminar en cada mesa el acto como tal de votación, la máquina emite unas impresiones con los resultados reales, candidato por candidato, para todos los candidatos que están participando en esa elección, y se imprimen tantos ejemplares de esas actas como partidos políticos estén presentes en el acto. Cada una de esas impresiones se la lleva el representante de cada partido, o sea, cada partido tiene una copia del acta correspondiente a su institución, y ahí están los resultados reales. Te repito, en un acto poderoso de convocatoria y de organización, fuimos capaces de recoger
un 80% o 70 y tantos por ciento de las actas, no, 80 y tantos por ciento de las actas, porque cada representante de mesas disciplinadamente mantuvo su ejemplar y los acopiamos a nivel nacional y tuvimos los resultados reales, demostrados con las impresiones oficiales de las actas. Entonces, no es mentira. La única verdad en este proceso es que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Pero, Lamentablemente lo sabemos, lo demostramos, pero no podemos implementarlo todavía. Todavía. allá voy. Porque usted lo que cuenta, aquí aplica toda la palabra que a usted le gustó, aquí aplica la palabra materialización. Esa verdad que usted asegura, una verdad demostrada, como usted lo asegura, que el mundo, no el mundo, sino el mundo conoció en su momento y que pues aplaudió el mundo democrático y que luego lamentó el mundo democrático. Esa realidad no se materializó. Llevamos un año, no obstante, el pueblo venezolano había decidido masivamente, democráticamente, no se materializó. Entonces, queda como un canto a la bandera. Cuando hay tanto poder como el que tiene Nicolás Maduro, pues entonces esto, vuelvo y digo, es un canto a la bandera. Todavía no, insiste usted. ¿Y qué más se puede esperar si en un año, cuando todo estaba fresquito, no se demostró? Pues a mí ya me había olvidado incluso. Si no estoy conversando con usted y al mundo de yo ya le había olvidado lo que ocurrió allá en Venezuela hace un año, Simón. Exactamente, lo que tú dices es total y absolutamente cierto. Si los venezolanos nos resignamos, si los venezolanos nos declaramos demasiado débiles para enfrentar a la dictadura venezolana, si los venezolanos nos convencemos de que no se puede, no se podrá. Eso es indiscutible. Y lamentablemente una dictadura latinoamericana más se perpetuará en el poder. Y eso es terrible porque sabemos el sufrimiento, el hambre, la muerte que se ha sembrado en muchas sociedades latinoamericanas por falta de acción, por falta de que el pueblo se empodere realmente y se sienta capaz. Ese es el mensaje que nuestra líder María Corina Machado, desde la clandestinidad, como tú bien lo sabes, sigue ejerciendo el liderazgo y sigue sosteniendo ante los venezolanos. Estamos avanzando, estamos logrando poco a poco acorralar al régimen venezolano, perdiendo apoyo internacional, y nosotros estamos fortaleciéndonos cada vez más. No es un proceso fácil, no es un proceso inmediato cuando tú tienes al frente de ese régimen personas que simple y llanamente desconocen, no creen en los procesos democráticos y de libertad. Nos corresponde a nosotros, entonces, a los venezolanos, y particularmente los venezolanos que estamos fuera del país, como es mi caso, mantener ese tema vivo, como trato de hacerlo en este instante contigo, con todos tus oyentes, que seguimos en la lucha. Venezuela no se detiene, dígame. Simón, buenos días, gracias por acompañarnos. Claro que hay diferencias y cada vez que hablamos de este tema, pues las personas que cuando se les pregunta que si se parece lo que pasó con el señor Edmundo a lo que pasó con Juan Guaidó, pues la diferencia es que Juan Guaidó no ganó elecciones, sino que se autoproclamó como presidente, a diferencia del señor Edmundo. Pero, ¿qué esperan ustedes que pase? Porque como lo decía Roger, ya ha pasado un año. Y, por ejemplo, Estados Unidos, que era uno de los principales países que hacía presión sobre Venezuela, ya no lo hace tanto porque al final llegaron a acuerdos con el tema del petróleo y entonces eso es lo que les interesa a ellos.
¿Qué esperan ustedes que pase con esto? Bueno, yo creo que con el tema del petróleo es un caso bien interesante y que yo no estaría totalmente de acuerdo con la aseveración que haces de que los Estados Unidos, a través de esa renovación o reaceptación del convenio con la empresa Chevron o de permitir las operaciones petroleras de Chevron, se está echando para atrás en sus compromisos con el pueblo venezolano. Lo que se ha aceptado con Chevron es que continúe la operación productiva, y eso es una concesión, sin lugar a dudas, a los lobbies petroleros venezolanos del gobierno norteamericano, pero con la particularidad de que se han establecido controles que le impiden al gobierno venezolano hacer uso de esos recursos sobre todo financiando la represión y la agresión al pueblo venezolano. Entonces, todas esas son concesiones que no son visibles y medios de respaldo al proceso venezolano que no son totalmente visibles ni son declaraciones públicas altisonantes, pero están ahí. Y lo que hemos tenido las expresiones de apoyo de Marcos Rubio, el secretario de Estado, abiertas y públicas a la oposición venezolana, son notorias, son públicas y notorias, se conocen. El presidente Trump es mucho más reservado, yo creo que porque tiene tendencia a ser más susceptible a las presiones públicas de lobbies poderosos, pero igualmente se mantiene en una posición de apoyo y reconocimiento a la posición venezolana. Y es un proceso gradual. La comunidad europea, cada vez con mayor apertura y con mayor claridad, demuestran su rechazo al régimen venezolano. Se está hablando también de sanciones económicas de la Unión Europea. Entonces, es un proceso lamentablemente y trágicamente lento, pero se mueve. Y yo creo que ese es el mensaje nuestro en este aniversario de esa abrumadora victoria electoral. Venezuela no se rinde, seguimos luchando, y es un mensaje para los venezolanos, particularmente a los venezolanos de Medellín y de Antioquia y de toda Colombia. Sigamos en la lucha, no desfallezcamos, no tiremos la toalla, como dicen en Venezuela. Tenemos que seguir en la lucha, tenemos que seguir creyendo y confiando en María Corina Machado. Las victorias electorales son producto de una relación de confianza única en América Latina entre un líder político y el 80% de la población o el 90% de la población. La población cree en María Corina. María Corina ha logrado acabar con la confianza de la gente con el régimen venezolano, y creo que ese es el arma más poderosa para lograr finalmente la libertad en Venezuela. Simón, buen día, cordial saludo, qué bueno que esté con nosotros. Una pregunta a propósito de la coyuntura. ¿Ustedes cómo ven las relaciones de Colombia y Venezuela y esta declaratoria de área binacional? ¿Ustedes creen que eso va a afectar el proceso de ustedes aquí en Colombia? Yo siento que eso es un esfuerzo más de crear ilusiones de éxito o de potencial de éxito entre nuestros países. Yo siento que, para empezar, es muy difícil hacer juicios en relación a esa propuesta, porque hay muy poca información sobre cuáles son los objetivos reales y cuáles son los medios a través de los cuales se persigue esos objetivos de integración, de paz y de otros fines declarados. Pero siento que como muchas otras declaraciones no van a tener
impactos reales. Las relaciones entre Colombia y Venezuela siguen y seguirán siendo relaciones cercanas, relaciones de hermandad profundas. Yo te lo digo como venezolano que está viviendo esta situación, llamémosla de exilio si tú quieres, en la actualidad, y no siento sino esa confianza, ese espíritu de acompañamiento, esa solidaridad de los colombianos aquí en este país generoso que nos ha acogido sin reservas, en estos 3 años que tengo viviendo acá. Entonces, uno puede intuir, uno puede tratar de evaluar o juzgar esas declaraciones de una pseudo integración, pero con la escasísima información que se ha suministrado, creo que es muy difícil hacer juicios genuinos, serios. Bueno, no, yo no tenía ninguna inquietud, pero sí quiero preguntarle, Simón, esa presión que usted dice que se ejerce desde fuera, desde estas colonias venezolanas en diferentes países, ¿qué otro apoyo han tenido aparte de ustedes mismos? Es decir, ¿qué otros países se suman a esa presión para lograr que se reconozcan los resultados de esas elecciones de hace un año? Yo, otra vez, acudo a realidades. Hay realidades que pudieran ser calificadas de banales o de poco importantes en el ámbito político, pero que yo les concedo interés, y lo digo no porque crea que es lo más importante, sino porque es algo notorio. Pero la acumulación de reconocimientos, premios, etcétera, a los líderes venezolanos de la oposición en diferentes países o sociedades del mundo es impresionante. María Corina recibió no menos 5, 6, 7 reconocimientos públicos en su lucha contra el régimen dictatorial, hasta la postulación al premio Nobel, que yo sé que no tiene mucho prestigio aquí en Colombia, pero comentario al margen, ese último, por favor, bórrenlo. Pero es uno más. Sin embargo, los hechos que se están dando en España de cuestionamiento del régimen de Pedro Sánchez, por ejemplo, y su red de corrupción, se sustentan en declaraciones y denuncias de corrupción de políticos españoles vinculados con la dictadura venezolana. Eso ha sido un esfuerzo sostenido de profesionales y líderes de la oposición en relación a la gestión del gobierno español con Venezuela a través de muchos de sus líderes, y en la actualidad se están logrando acciones de cuestionamiento interno a la gestión de Pedro Sánchez del PSOE español. Ajá. Como eso, hay otras que podríamos mencionar, pero Sí. Ajá. Dime. No, Simón, quiero volver un poquito sobre la pregunta que hacía Javier hace un momento sobre este anuncio del acuerdo binacional, que ha tenido muchas críticas, sobre todo por parte del expresidente Álvaro Uribe en Colombia. Nicolás Maduro habla que es una zona que incluirá unos estados, Táchira y Zulia en Venezuela, y norte de Santander en Colombia. Bueno, se incluiría también Cesar y La Guajira. Y lo que se busca con esta zona binacional, dice Nicolás Maduro, el mismo presidente de Colombia, es que haya una unión entre las dos naciones para cooperar, a que haya cooperación entre los dos países, las autoridades, para impulsar el comercio, el turismo, la cultura, la educación y la salud.
como también productos agrícolas y sobre todo la erradicación de cultivos ilícitos, sobre todo en Colombia. Si usted me permite, antes de que usted nos responda sobre este tema, vamos a ver lo que decía Nicolás Maduro, precisamente haciendo el anuncio de esa carta de entendimiento que firmaron los dos países recientemente, y él explica cómo estaría conformada esa zona binacional. Nicolás Maduro. El estado Táchira completo y el estado Zulia completo. Y sería con el norte de Santander, el Cesar y la Guajira. ¿Cuál es la idea? Que toda esta inmensa zona donde se dibuja un círculo perfecto sea una zona binacional, primero de paz, de integración comercial, de inversiones, de desarrollo industrial, agrícola, agroindustrial, de sustitución de cultivos, desarrollo agroindustrial, desarrollo económico integral, desarrollo social, planes conjuntos binacionales de salud, educación, cultura. Simón, ¿qué opina usted de lo que dice Nicolás Maduro? Fomentar el desarrollo de esos estados en Venezuela y departamentos en Colombia con esta zona binacional que ha sido bastante conflictiva por esa zona de frontera que ha sido tan complicada por la presencia de grupos armados. Yo creo que el comentario que te puedo hacer es el juicio que se haga sobre esa declaración, sin lugar a dudas que las palabras que emite Nicolás Maduro definen una circunstancia de integración parcial de Venezuela y Colombia que sería absolutamente espectacular, deseada tanto por colombianos como venezolanos, pero el problema es que mientras una persona como Nicolás Maduro, que carece totalmente de credibilidad en las cosas que afirma, entonces nada, uno no puede basarse en las palabras y en las declaraciones para emitir los juicios, hay que ver los hechos reales. De igual manera, les puedo decir, y probablemente no sé si lo sepan o no, pero este domingo el mismo CNE fraudulento que hace un año demostró su falta de probidad, su falta de verdad, su falta de todo, está organizando unas elecciones de alcaldes en Venezuela. Ya hicieron el 25 de marzo otras elecciones, también con declaraciones de convicción democrática, de espíritu de búsqueda de la felicidad del pueblo venezolano, y también, bueno, el pueblo venezolano, como ustedes recuerdan, rechazó totalmente esas elecciones. Entonces, una persona que jura y perjura convicción democrática y que dice estimular el desarrollo, el crecimiento del país, pero lo único que ha generado es hambre y miseria en Venezuela, ¿Qué puede creer lo que él dice? Uno lo que dice, por eso les decía desde el principio, uno no puede hacer juicios sobre el valor en base a declaraciones de personas que carecen totalmente de credibilidad. Entonces yo no juzgo a priori. Si tuviera que juzgar a priori, tendría que especular en base a esa falta de credibilidad que yo tengo. Que, mejor dicho, que tengo en relación al régimen venezolano. Bueno, si quiere, Roger, rápidamente, antes de saludar a nuestro próximo invitado, críticas que vienen también desde el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre esta zona binacional anunciada por Nicolás Maduro. La zona binacional, entrega de la soberanía de la patria. Una zona que le han entregado al dominio del terrorismo, del narcotráfico, protegidos por la dictadura de Maduro. Una de las primeras decisiones de un nuevo gobierno que elijamos y que empiece el 7 de agosto del año entrante es
echar para atrás esta decisión, cancelar esa zona binacional. Bueno, entonces está clara la posición de la oposición frente a esta zona binacional. De hecho, la Comisión Segunda del Senado de la República ha decidido convocar a los ministros de Relaciones Exteriores, al ministro de Defensa y la de Comercio, para que en la Comisión Segunda del Senado expliquen realmente qué significa, cuáles son los alcances realmente de esa zona binacional. Aquí está Nicolás Vélez Echeverría Albarán, quien hace parte de esa Comisión Segunda del Senado. Segunda del Senado de la República hemos citado a la ministra de Comercio, a la canciller, al ministro de Defensa, para que de cara al país expliquen cuál fue el acuerdo binacional que firmó el presidente. Primero, cuál es su marco legal. Segundo, cuál es su cronograma. Tercero, cuál es su presupuesto. Además de que creemos que firmar un tratado binacional con un gobierno ilegítimamente elegido, como el mundo lo señala, que además ha sido un escondite del ELN y de grupos al margen de la ley, que está señalado de narcotraficantes. Por eso nos llama la atención y queremos conocer cuáles son los riesgos que en Colombia se corren, cuál es la situación social, cultural, política y económica del territorio y cuáles son el grado de responsabilidad. Como lo hemos venido diciendo nosotros en estos días acá, ojalá lo objetivo se ponga sobre la mesa, y eso objetivo, que quiere decir los datos y los hechos reales, concretos, materiales, se hagan conocer de la opinión, para que la opinión diga, a ver, eso es bueno o eso es malo realmente. Porque aquí hay mucho cruce de política que no permite ver si eso realmente es importante o no es importante. En fin, comentario final entonces, invitación para este 27 de julio, Simón Parisca. Cortico, por favor, la invitación. A toda la comunidad venezolana y a los colombianos también que nos quieran acompañar en este acto de recordar el triunfo y de insistir en la necesidad de mantener la lucha. María Corina lo dice insistentemente, estamos avanzando, y todo lo que hemos recibido de María Corina en los últimos 2 años y sus propuestas se han materializado, Roger, tarde o temprano. La victoria en las primarias, la victoria electoral, la fuga de las exitosas de las guacamayas con apoyo internacional. Son hechos que son importantes reconocer y ver ese progreso paso a paso. Entonces, seguimos, convocamos, vamos a hablar sobre este tema en la sede de la Asamblea, gracias a una gestión generosa y solidaria de la senadora Paola Holguín y de la diputada Verónica Arango, quienes nos han cedido el espacio para poder lanzar este recordatorio de lucha a todos los venezolanos de Antioquia. Gracias a ti por el espacio, Roger. No, señor, con mucho gusto, y la semana entrante nos cuenta si alguna novedad resulta de toda de esta recordación. Esto no es una celebración realmente, es una conmemoración de un momento políticamente o democráticamente aciago, hay que decirlo, desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de lo que aquí ha quedado claramente planteado, y es que fueron a las urnas, votó la mayoría de los venezolanos, participó, por supuesto, y votó en favor de una decisión, de una renovación, de una retoma de la democracia que no se permitió por parte de la dictadura. Por eso yo digo, una recordación aciaga. Muchísimas gracias a Simón Parisca.